Entonces, teníamos el primer método de Ziegler-Nichols, pero lo voy a compartirte. Bien, este. Entonces, lo ideal para que nos quede como más claro es hacer una simulación. Bien, que deben tener en cuenta que independientemente de la planta, ustedes pueden utilizar los dos métodos. Lo importante aquí es cómo responde el sistema. Entonces, por ejemplo, en la planta yo puedo tener un sistema de primer orden, de segundo orden o de tercer orden. Más allá de orden 3, pues no manejamos. Entonces, independientemente del orden, yo puedo aplicar el método, ¿sí? Si responde de la forma que dice la gráfica o de una forma similar. Vamos a tener en cuenta que no siempre va a responder de esta forma como una S acá, sino que puede también responder de forma redondita como un sistema de primer orden y es válido también. Entonces vamos a MATLAB, vamos a ir a Simulink. Y vamos a utilizar una función de transferencia de un sistema de primer orden. También necesitamos como entrada un escalón unitario. Bueno, aquí ya podemos cambiar el... Vamos a darle valores al numerador y al denominador. Podríamos darle una ganancia de 5 y un tau de 2. Ese sería mi sistema a controlar. Entonces necesito un escalón unitario para hacer la prueba. Entonces, ¿qué dice el método? Recordemos acá qué dice el método. Dice, la respuesta de la planta a una entrada a escalón unitaria se obtiene de manera experimental, tal como se muestra en la figura. Entonces tengo mi planta, aplico una entrada a escalón unitaria y utilizo un visualizador para poder ver la forma que tiene la respuesta. Entonces vamos a ver. Utilizamos la entrada a escalón unitaria y en SINX un osciloscopio. No sé si quieren ir haciéndolo al tiempo o si después desarrollan la práctica. Es bueno que ustedes como que hagan todos los pasos para que pues aclaren las dudas. Uno cuando desarrolla los sistemas es cuando aclara las dudas. Creo que este sistema va a necesitar un poquito más de tiempo porque como tau es 2, estabiliza los 5 taus. Vamos a mirar. Sí, vamos a ponerle un poquito más de tiempo de simulación para que obtengamos una mejor
Visualización de la gráfica. Listo. Entonces, ¿por qué es importante donde estabiliza? Porque acuérdense que la tangente debe cruzar tanto en el eje del tiempo como donde estabiliza. Es decir, yo no podría hacer una línea que no cruce por el eje del tiempo porque no podría obtener los valores. Entonces, como les decía, cuando nosotros obtenemos la respuesta, una de las formas de trazar esa tangente pues es imprimiendo la gráfica y con un lapicero, con un marcador trazando las tangentes. Yo me voy a apoyar acá en Paint para hacer el ejercicio. Entonces tengo mi sistema de... La respuesta sería esta. Lo que hago es tomar un color, una línea y trazar la tangente. Acuérdense que esto es un método experimental. O sea, nos puede dar diferentes valores a cada uno de nosotros. Por lo menos esta sería una forma de trazar esa tangente. Pero, por ejemplo, Daniel podría decir, no, yo quiero hacer una tangente más perpendicular. Y ahí ya obtengo un valor diferente porque aquí ya estamos teniendo una L más grande. O yo podría decir, no, yo quiero más acostadita la tangente. También es válido, ¿vale? Entonces, yo les decía que todos obteníamos un controlador diferente porque todos, pues, podríamos hacer tangentes diferentes. Bien, entonces es importante acá donde estabiliza el sistema. A mí me gusta trazar acá una línea. Como yo sé que el sistema estabiliza en 5, trazo una línea para poder trazar esta de acá. Miren esta corrida. La que pasa por la parte de arriba, esta sería. Esa sería la que cruza donde estabiliza, que es 5. Y ya tendríamos la de la parte inferior. Entonces, miremos. L va desde 0. En este caso, L va desde acá hasta donde cruza la tangente acá. ¿Cuánto sería ese valor? Si esto es de 2. Esto sería 1. Y eso sería como 0.8. Sí, profe, sería 1. ¿Qué valor ven ahí? No, porque 1 sería, a ver, Sí, 0.8, 0.9 más o menos. 0.8 voy a dejarle yo, porque hasta donde empieza a subir es 1. Entonces L va a ser igual a 0.8. Listo. Miremos, miremos el Word. ¿Sí? Entonces donde cruza abajo, desde el origen es L y a partir de ahí es D. Entonces a partir de ese va este. Es decir, desde acá
que a partir de L se toma el valor de T. Entonces yo tengo que restarle, aquí más o menos están 3.8, yo tengo que restarle este 0.8 y tendré aquí más o menos 3 unidades de tiempo, ¿vale? Entonces L y T serían 0,8 y 3. No sé si me ayudan a hacer acá los cálculos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a rellenar esta tablita porque tenemos que hacer los 3 controladores. Entonces ya sabemos que este es 0.8 y este es 3.0. El primer valor sería ¿cuánto? T sobre L. 3.75. Un poquito más fuerte, perdón. 3.75. 3.75. Ahora eso multiplicado por 0.9. 0.9 por T sobre L. $3.375. 3,37. 375. Sí, vamos a utilizar dos decimales, ¿vale? Acá 4.5. 4.5, acá tenemos infinito, acá tenemos L dividido en 0.3, 0.8 en 0.3, 2.66. 2.66, 2 por L, 1.6 Sí, profe. y 0.5 por L, 0.4. ¿Sí? Señora. Listo, verifican todos por favor que los valores estén correctos. Acuérdense que Ziegler-Nichols me determina los tiempos, ¿cierto? Pero yo en MATLAB y en un PLC normalmente debo incluir ganancias, o sea, KI y KD. Entonces para eso hacíamos la relación de arriba, ¿se acuerdan? Que KI va a ser igual a KP sobre TI. Y KD va a ser igual a KP por TD. ¿Sí se acuerdan la relación que sacábamos arriba? Sí, Ahora sí, profe. tengo que hacer la misma tablita, pero ya con ganancias. Entonces vamos a hacerla acá a un ladito. Tenemos acá. Listo, entonces KP pues es la misma, ¿cierto? 3.75, 3.37 y 4.5. ¿Qué sería KI? Que sería KP sobre TI 3.75 sobre infinito, 0. Y KP por TD, esto es 0. ¿Vale? Aquí, para este valor, sería este KP sobre 2.66, es decir, 337 dividido en 2.66. Por favor, sacan los valorcitos de la tabla, ustedes los van haciendo y yo ya regreso en 2 minuticos. 1.26. Ahí. 1.26 y aquí 0. 2.81 y 1.8. ¿Todos están de acuerdo?
¿Sí? Sí, Sí, profe. señora. Sí, profe. Entonces, bueno, ya hicimos el experimento, calculamos el IT, nos apoyamos en la tabla y pasamos los tiempos a ganancias y ahora sí empezamos a lo que es probar esos controladores. Entonces vamos a probarlos. Para probarlos yo necesito acá pues la misma planta, ¿cierto? Ya no necesito este escalón, necesito un controlador PID que encuentro en Continuous. PID MCP. Bien, necesitamos un punto de suma. Acuérdense que para cerrar el lazo siempre utilizo un punto de suma que puedo tener aquí en operaciones matemáticas. El por defecto viene positivo, positivo. Entonces la idea es, la realimentación es negativa, entonces cambio el signo de este. Utilizo una constante como set point, ¿sí? Vamos a darle un valor de 60. Está mi planta y el regulador. Vamos a hacer el primero. El primero es un proporcional, entonces el MATLAB ahora trae pues esta pestañita para elegir el controlador que yo necesito. Antes simplemente siempre venía el PID, entonces uno rellenaba solo la constante proporcional, aquí le ponía 0 y acá le ponía 0. Pero ahora pues tiene esta función. Entonces colocamos ahí el valor que nos dio, 3.75. 3.75. Ok. Miren que aquí cambia de una vez de PI a solo P, ¿vale? Vamos a hacer los tres y luego los simulamos todos. Vamos a hacer el PI y el PID. Aquí en el PI damos la opción en la pestañita de PI y buscamos los valores, 3.37 y 1.26. 3.37 y 1.26. Finalmente, llenamos el PID. Cuatro, 5, 281 y 18. ¿Me rectifican por favor los valores? 285, bro. 285 y 1.8. Aquí me habían dictado 281. Sí, profe, de 281. Bueno, a ver, es 4.5 dividido en 1.6.
Es 281. Sí. Bien. Listo. Entonces, ya tenemos los tres controladores. Entonces vamos a simular. No sé si el tiempo esté adecuado para la estabilización y si no incrementamos un poquito. Vamos a empezar con el controlador proporcional. ¿Cómo lo ven? ¿Qué tal? Hola, hola. Acaba de venir el tiempo. ¿Cómo? El tiempo. No te entiendo. Pues que se estabiliza rápido, ¿no? Y Sí, entonces hay está que muy rápido, poder sí. La hay que colocarle estabilización es corta. Sí, pero tienen que ser muy observadores. Miren, si estabiliza, pero yo le puse un set point de 60. ¿Está llegando a 60? No, No. menor a 60. Recuerden que esto se llama error en estado estacionario, es decir, no está llegando al valor deseado. Entonces, ahí ya, ya descartado. ¿Vale? Vamos a ver el PI. ¿Qué tal el PI? Sí, llega. Sí, acerca, sí. Ese si llega a 60, no se acerca, mire que aquí va por debajito, pero aquí ya está, no, el sistema estabiliza rápidamente, miren, menos de 2 unidades de tiempo, ya el sistema está en un valor cercano a 60 y a partir de 4 ya vale 60. Entonces el PI, acuérdense que la acción integral es la que corrige el error en estado estacionario, ¿cierto? Entonces vamos bien de acuerdo a la teoría. Y este es el que le da rapidez, por eso viene pegadito acá como... Y tiene un poquito de sobreimpulso acá, ¿cierto? Pero un poquitico de sobreimpulso. ¿Ustedes cuál elegirían si yo les dijera entre el PI y el PID? El PI. Creo que el PI funciona bien. Para esa planta de primer orden, ese PI está funcionando perfecto, ¿vale? Entonces, yo me quedaría también con el PI, con las respuestas que tiene el proporcional integral. De ahí lo que yo les decía, no siempre el PI, por ser el más completo, es el que responde como una forma más adecuada. Bien, aquí hay un multiplexor. Y yo puedo observar las 3 señales al tiempo. Ya como para hacer una comparación más adecuada. Ya después de que las vea por separada, ¿no? Porque si hago esto desde el principio, de pronto no voy a saber cuál es la de cuál si no utilizo la herramienta. Listo, entonces yo voy a quitarle tiempo acá, voy a poner, como está controlando rápido. Fíjense que el sistema era más lento porque yo tuve que ponerlo hasta 14 para ver que estabilizaba más o menos en 10. Y el controlador ya lo está haciendo que llegue al set point antes de 3. Entonces voy a ponerle aquí 5, 4. Como para ver la respuesta transitoria. Entonces fíjense en el amarillo. El amarillo tiene error en estado estacionario. No llega al valor deseado. Es descartado. El azul es el que mejor me está controlando porque el naranjita tiene sobreimpulso, pues es mínimo, pero sí lo tiene. Pero está mejor la forma respuesta azul. Entonces el mejor controlador para esa planta es el PI. ¿Todos de acuerdo? Y miren que está controlando en 1.5 unidades de tiempo, ya está llegando al valor deseado. Y era una planta que estabilizaba sola, ¿no? Sola, o sea, la naturaleza de ella solita, sin controlador. Debido al TAO, ella estabiliza más o menos en 10.
pero el control hace que esté llegando al valor requerido, que es 60 en este caso, en menos de 2 unidades de tiempo. Entonces, eso ya es diseño de controladores. ¿Cómo les parece? ¿Cómo les parece ese primer método? Es interesante, pero para... ¿Pero qué? Apagaste. ¿Pero qué? No, pues cuando se va a aplicar, cuando se... como en una máquina, como... O sea, tener buenos resultados. A la hora de evaluarlo, tener los resultados, pues, Bueno, más ahí adecuados. depende del modelo. De acuerdo al modelo que ustedes tengan, ustedes revisan si el controlador, si Ziegler-Nichols les sirve, porque no siempre sirve. Es decir, si yo no tengo este tipo de respuesta, yo no podría hacerlo, yo no podría implementarlo. Les voy a decir algo que normalmente no está en los libros, presten atención. Un sistema puede tener una respuesta así, miren. Un sistema puede tener este tipo de respuesta. Y normalmente en muchos procesos industriales la tiene. Tiene un sobreimpulso altísimo y esto en lazo abierto, ¿no? Haciendo el experimento anterior. Entonces, ¿saben dónde se debe aplicar la tangente? No en el primer pico, sino en el segundo. Es que el primer pico es de arranque, ¿no? Sí, en muchos procesos puede ser que no me esté dando información y entonces yo tendría que aplicar la tangente. Ay, esto se me está quedando torcido. Yo tendría que aplicar esa tangente en el segundo pico que va a tener una forma similar a la que me está diciendo Ziegler-Nichols. Y tengo en cuenta estos tiempos, ¿sí? Desde aquí y hasta donde estabiliza. No sé esto hasta dónde vaya a estabilizar. Eso sí tengo que revisar con más unidades de tiempo hasta donde estabiliza para poder revisar esto hasta donde llega la tangente. ¿De acuerdo? Sí, sí, señora. Listo, entonces eso es algo que muchas personas que ya han trabajado en la industria dicen, uno aplica Ziegler-Nichols en el segundo sobreimpulso, no en el inicial, sino en el segundo. Y tienen razón porque esto, o sea, si yo trazo aquí mi tangente, esto no tiene donde estabilizar porque la estabiliza más abajo. Entonces no tendría sentido que aplicara Ziegler-Nichols en ese primer pico. Listo. Bien, primer método quedó claro. Vámonos al segundo. El segundo método ya no es en lazo abierto. Fíjense que aquí el experimento, este es el experimento. El experimento se hace en lazo cerrado con un controlador proporcional. Este KP me indica que es un controlador proporcional y me dice que se incrementa ese KP desde 0 hasta KCR. O sea, yo empiezo a darle valores de acá desde 0 hasta KCR, un K crítico, hasta que el sistema oscile de esta manera. Si el sistema no oscila, no puedo aplicar el segundo método, tiene que oscilar. Y de ahí, si ya cuando oscila, saco el periodo, ¿cierto? Y voy a tener el K crítico y el periodo crítico y ellos diseñaron esta otra tablita. Entonces vamos a hacer un experimento. Yo voy a utilizar una planta que tenga naturaleza oscilatoria, es decir, que sea como un seno en el denominador. Va a ser 1 sobre ese cuadrado más 3 por 3, 9. Esa es mi planta. Entonces, esa es la planta que voy a utilizar acá. 1. Un sistema de segundo orden. 1
sobre S cuadrado más 9. Pues vamos a Simulink de nuevo. Voy a utilizar solo la parte, esta parte ya no, porque es un sistema enlazo cerrado con un controlador proporcional. Entonces voy a utilizar este. Entonces, el numerador lo elegí como 1. La ganancia unitaria. ¿Cómo escribo el denominador? A ver, ¿quién me dice? Si la función es 1 sobre S cuadrado más 9, ¿cómo la escribo? Hay que dividirla en 9. No, porque esa es la planta que me están dando. Ahí no tengo que 1, hacer 0 y 9, ¿no? 1, 0 y 9. ¿Sí? Porque en S no tengo nada, solo tengo en S cuadrado y en S cuadrado. Y el último término es 9. Cuando yo no puedo observarlo, entonces amplío acá. ¿Listo? 1 sobre S cuadrado más 9. Esa es mi planta. Utilizaré un 1 para el experimento y un controlador proporcional. Dice incremento desde 0. ¿Qué pasa si esto es 0? Esto es 0. 0 por cualquier cosa pues va a dar 0. Como esto es oscilatorio, si yo pongo acá 0.2, ya va a oscilar por el denominador que tiene. ¿Sí ven? Pero yo pues le voy a poner un valor un poquito más grande. Le voy a poner un valor de 1.4. Listo. Entonces ese va a ser mi KCR, va a ser el valor que puse para que oscilara. En este caso 1.4. ¿Sí? ¿Queda claro? Mi KCR, vamos a mirar acá. Mi K crítico es donde la salida, es el valor donde la salida presente oscilaciones sostenidas. Entonces, en este caso, el valor que yo puse fue 1.4. Eso es parte del experimento. Y el periodo, pues lo voy a sacar de la gráfica. Entonces, miremos cuánto es el periodo. ¿El periodo crítico es cuánto? Dos. No, entonces ya ha empezado la otra, mire, termina acá, como 1.8 también. 1.8. ¿Sí? Porque en 2 ya empieza la segunda. Ya empezaba. En cambio es donde termina acá. 1.95. Vamos a dejar 1.9. Periodo crítico 1.9. ¿Sí ven por qué nunca vamos a tener controladores iguales? Primero por el experimento y segundo porque los números que vamos a tomar pues dependen de lo que cada uno revise. Listo. Con esos dos valores hacemos lo mismo, pero con la otra tablita, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos K crítico, K crítico 1.4 y P crítico 1.9. Listo, entonces vamos a rellenar esta tablita y luego hacemos lo mismo. Hacemos KP, KI y KD. Pasamos esos valores. Entonces hacen esto y ahorita me dictan los valores, ¿vale? Ya regreso. 0.7.
0,7 acá. Debajo, el segundo. Sí. 0,63 0,63. y 0,84. 0,84. Profe, está escribiendo, es que no se ve. ¿No se ve? No. No, no se ve nada. ¿Ahora? ¿Sí? ¿Ahora sí? Sí, profe, ahora sí. Listo. El TI, Sí, el TI. 1.58. 1,5. 0,158 y 0,95. 0,90 y qué? 95. 95. ¿Y el último? 2,375. ¿Así? Listo. Ahora, mi KP. Estos son iguales, ¿verdad? 0,7, 0,63 y 0,84. Ahora, 0,63 dividido en 1,58. Profe, el último es 0.23. ¿Este? Sí, ¿Cuál? señora. ¿Este? Sí, señora. ¿Copié mal o me dictaron mal? A ver, PCR es 1,9 Sí, profe, el del compañero está bien. por 0,125. 0,23, sí. Listo, entonces, ¿aquí cuánto es? 0,63 dividido en 1,58. ¿Qué pasó? ¿No los habían sacado? 0,39. 0,39. Acá. 0. Acá. 0,84 dividido en 0,95. 0,88. Y 0,84 por 0,23. $0,19. 19. Sí, señora. Listo. Entonces, voy a copiarlos acá rapidito. 0,73, 0,39, 0,84, 0,88 y 0,19. Bien, vamos a hacer en MATLAB. El control proporcional no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque ese es el experimento y voy a obtener esto mismo. O sea, siempre voy a obtener esto mismo, entonces no tiene sentido que yo haga un controlador proporcional. Voy a ponerle un set point de 100. ¿Sí? Y voy a hacer el PI. Vamos a ver el PI. El PI es 0,63. ¿Sí están viendo MATLAB? Sí, señora. Y 0,39. Listo. Y aquí voy a hacer un PID. Entonces sería 0,84, 0,88 y 0,19. Bien. Yo creo que esto sí necesita más tiempo de simulación porque este sistema es oscilatorio. ¿Qué es lo que pasa con el PI? Nuestro set point es 100, ¿vale?
Y él trata de ir a 100, pero fíjense que va incrementando su naturaleza oscilatoria. Vamos a dejarle aquí 100 también. Y efectivamente, él trata de ir a 100, pero la naturaleza de la planta, pues es oscilatoria y el controlador proporcional integral como que incrementa esa naturaleza de en amplitud. Miremos qué pasa con el PID. ¿Qué tal? Entonces, para plantas que son así como oscilatorias, como que tienen esa naturaleza bastante, fuera de lo estable, ¿cierto? Sino que son muy oscilatorias. Ahí sí yo requiero las tres acciones, de la P, de la I y de la D. P y D. Si ven que este sí ya controla en 80 unidades de tiempo y elimina la oscilación permanente que tiene la planta. ¿Sí? ¿Sí están viendo mi pantalla? Sí, Sí, señora. profe. Listo. No sé si tengan preguntas del experimento o de la simulación. ¿Sí o no? No, no. Están como calladitos hoy. Bueno, vamos a tomarnos 15 minutos. Son las, va a ser la 1, a la 1:15 regresamos. Entonces, antes de empezar el tema, vamos a profundizar un poquito en lo que es estabilidad, teniendo en cuenta el lugar de las raíces. Entonces, para eso debemos analizar las funciones de transferencia teniendo en cuenta los ceros y los polos. Entonces, miremos esta. Esta función de transferencia, ¿sí están viendo? Sí, señora. Sí, profe. Y si yo quisiera mirar los ceros y los polos tal como está ahí, pues obviamente no son claros. Entonces tengo que factorizar. Entonces, ¿cómo factorizaríamos el numerador y el denominador de esa función? 2ds más 4. 2 en el numerador. 2. A S más 2. A S más 2. Perfecto. Y el denominador ya serían dos números que multiplicados dieran 3 y sumados dieran 4. ¿Cuáles serían? Pues sí, una, ¿no, profe? 3 y 1. Esto siempre, lo ideal es escribirlo en orden, ¿cierto? Siempre en orden ascendente, de pequeño a grande. A veces cuando utilizamos esas funciones en diferentes aplicaciones, el orden no importa, pero a veces he encontrado ejercicios donde sí. Entonces siempre es mejor representar primero el pequeño y luego el más grande. Listo. Cuando yo tengo este sistema así, puedo determinar los polos, los ceros y la ganancia. Empecemos por los polos, que son las raíces del denominador, las raíces del polinomio denominador. ¿Cuál sería el primer polo este? Menos 1 y menos 3. Cuando ese vale menos 1 y cuando ese vale menos 3. ¿Listo? ¿Cuál sería el 0? ¿Quién me ayuda con el 0? ¿Me escuchan? Menos 2. Ah, pensé que otra vez me había quedado sin internet. Menos 2. Y adivinen qué es esto que queda acá solito. ¿La ganancia? Ganancia, perfecto. Esa sería la ganancia del sistema. ¿Vale? Entonces, espérenme un segundito, limpio mis gafas.
Entonces, tendríamos la ganancia del sistema, un 0 y 2 polos. Normalmente eso se dibuja en un plano S. ¿Qué es un plano S? Es un plano cartesiano normal con un eje real y un eje imaginario. Entonces, ¿cómo dibujo el 0? Con una bolita. Acuérdense que el 0 era -2. ¿Y cómo dibujo el polo? Con una X. -1 y -3, ¿vale? La ganancia no se dibuja, por si me iban a preguntar. Y cuando hablamos de estabilidad en un sistema, sin que estemos haciendo controles, es un sistema GDS, una planta X, y si hablamos de estabilidad de esa planta, un sistema es estable cuando los polos, ¿sí?, están en el semiplano izquierdo del plano S. O sea, están en esta parte. Pueden ser complejos conjugados, pueden estar acá, pueden estar acá, con tal de que estén en el semiplano izquierdo del plano S, eso es estabilidad. Ya si hay un polo por acá, el sistema no es estable. ¿Vale? ¿Queda clara esa parte? Entonces, todo lo que dije está acá resumidito. Entonces, dice que un sistema es estable si y solo si los polos en lazos cerrados se encuentran en el semiplano izquierdo del plano S. ¿Sí? ¿Continúo? Sí, señora. Listo. Bien, eso cuanto a estabilidad. Entonces ya vimos algunos métodos experimentales, ¿cierto? Para diseño de controladores. Entonces para muchos es como tedioso hacer como es el experimento y luego hallar tres controladores y verificar cuál funciona. La forma de diseño es una forma que funciona muy bien. Hay otro tipo de controladores que son más exactos, por decirlo de alguna manera, y son los controladores óptimos. Dentro de los controladores óptimos hay tres estrategias: módulo óptimo, el óptimo lineal y el óptimo simétrico, ¿cierto? Entonces vamos a estudiar las tres estrategias una por una. Y aquí si todos hiciéramos un módulo óptimo, a todos nos tendría que dar lo mismo, dependiendo de la planta, porque todos los controladores dependen de la planta. Entonces empecemos con el módulo óptimo. Dice que el módulo óptimo tiene una función de transferencia del método. Esta es la función de transferencia en lazo cerrado del método. Y lo que tenemos que hacer es buscar un sistema que se asemeje a este para compararlo. Dice que este método tiene características típicas de respuesta. El tiempo de subida es 4.7 beta. Acuérdense lo que es tiempo de subida en un sistema. La primera vez que toca el valor final o el valor deseado, este es el tiempo de subida. ¿Sí se acuerdan? El tiempo de estabilización es cuando ya entra en una banda del 2 o del 5%. Esto le llamamos tiempo de estabilización. Y tiene un sobreimpulso de 4.3%, es decir, tiene un gorrito acá de sobreimpulso. Siempre va a tener MP, esto es MP, ¿se acuerdan? Si han estudiado esa guía se la deben conocer, la deben estudiar bien. Es decir, que si yo aplico este método, el módulo óptimo, al final siempre voy a obtener esto mismo, teniendo en cuenta beta y teniendo en cuenta, beta, simplemente. Pero voy a obtener un poquito de sobreimpulso. Listo. El método módulo óptimo se aplica diferente para sistemas de primer orden, diferente para sistemas de segundo y diferente para sistemas de tercer orden. Por ejemplo, si yo voy a utilizar módulo óptimo para sistemas de primer orden, entonces tengo mi sistema de primer orden
y solo puedo utilizar un regulador integral, ¿cierto? Ese sería el único regulador que yo puedo usar teniendo una planta de primer orden. Aquí no puedo hacer experimentos como en Ziegler-Nichols de voy a probar con un P, un P y un P. No, aquí me dicen, si es primer orden, un integral. Y eso me asegura que tenga estas respuestas que están acá. Estas respuestas de acá. Esta estructura de controladores no es ni la desacoplada ni la paralela, que es la que hemos estado utilizando, ¿cierto? Esta estructura se llama estructura serie y era la tercera estructura que estaba ahí en la hoja de controladores. Si quieren, revisémosla. Entonces, cuando hablamos de estructuras, en una hoja están las tres estructuras. Hemos utilizado estas dos, ¿cierto? Las de tiempo, que es las que utiliza Ziegler-Nichols. Hemos utilizado la de ganancias, que es la que incluimos en MATLAB. Y nos faltaba por utilizar esta estructura serie, ¿vale? Entonces ahorita teníamos un controlador integral, que es 1 sobre TIS. El PI va a tener esta forma, K, ganancia del regulador por TNS más 1 sobre TNS. Y el PID adicional de esto tiene esta parte adicional al PI, ¿vale? De resto es igual. Listo, entonces eso para que quedara clara qué estructura vamos a utilizar. Entonces, siendo un sistema de primer orden, una estructura, un regulador integral, yo lo que hago es multiplicar lo que está en la trayectoria directa. Es decir, el regulador por la planta. Entonces, este es el regulador y está en la planta. Eso se llama G de lazo abierto, ¿cierto? Es multiplicar la trayectoria directa. Pero tengo que cerrar el lazo porque esto es un lazo cerrado realimentado unitariamente. Entonces acuérdense que sumamos el numerador al denominador, ¿cierto? Como yo tengo que garantizar que se parezca a la función de transferencia del método, que es la que les dije que era naranja, que les dije esta es la función de transferencia del método y tengo que garantizar que se parezca a esto. Yo tengo que garantizar acá un 1. Ahora sí que ahorita me dijeron, no, dividamos el 9. No, ahí no, porque esa es la planta y no la podemos alterar. En este caso sí tenemos que garantizar ese 1. Fíjense que nosotros siempre trabajamos en orden, ¿no? S cuadrado, S y S a la 0. Pero aquí está al contrario, aquí está en forma ascendente. Pero no tiene nada. Es lo mismo. Bien, entonces, para garantizar ese 1, partiendo de acá, lo que hago es dividir en K. ¿Sí? Y de esa forma garantizo el 1. Esta es la función del método, la que está arriba en naranja. Y la puse en colores para igualar la parte de ese cuadrado con la parte de ese cuadrado. Y la parte de S con la parte de S. De esa forma, sin la S, porque si la igualo, de todas formas se cancela. De esa forma tengo dos ecuaciones y dos incógnitas. ¿Cuál sería la primera? T tau sobre K va a ser igual a 2 beta al cuadrado. Y TI sobre K va a ser igual a 2 beta. ¿Ustedes cuáles creen que son mis incógnitas en esas dos ecuaciones? Tengo dos ecuaciones y tengo dos incógnitas. ¿Beta? Beta sería una. Perfecto. Que es la que me da las características de respuesta que aquí hablamos de que van en función de beta.
¿cierto? Beta. ¿Y el TI? Y el TI. Perfecto, el TI. Esto es TI, ¿no? Todo es TI, sí, TI y TI. Esta es la otra que yo no conozco. Alguien por ahí dijo Tao. No, no porque yo debo conocer Tao. Si yo no conozco K y Tao, pues no estoy haciendo nada. Yo debo conocer la planta. Entonces yo debo saber quién es K y debo saber quién es Tao. ¿Qué no conozco? TI. Esta sí es mi incógnita, mi gran incógnita. Bien, entonces teniendo esas dos ecuaciones y dos incógnitas, resuelvo y obtengo que beta es igual a tau. Entonces me están diciendo beta es igual a tau. Y TI es igual a 2 veces tau por la ganancia del sistema. Listo. Esa es la demostración del método. Ahora vamos a hacer una aplicación. Hasta ahí demostramos. Listo. Dice, determine el controlador para el siguiente sistema. Yo tengo una planta de primer orden y me dicen cuál es el regulador. Entonces ustedes me dirán cuál es el regulador. ¿Qué sería? ¿Qué tengo que hacer? Hola, hola. ¿Quién me dice qué debo hacer? Reemplazar, ¿no? Solamente reemplazar porque ya tengo todo. Yo sé que mi regulador integral es 1 sobre TIS, ¿cierto? Y sé que es TI, porque fue lo que hallamos ahorita. TI es igual a 2 veces tau por K. Entonces, ¿cuánto me queda TI? 2 veces tau. ¿Cuánto es tau? 2, 2. ¿Y la ganancia del sistema? 0, 3, 0,3. 0.3. Entonces, ¿cuánto me da TI? 1.2. 1.2. Entonces, mi controlador sería 1 sobre 1.2 por S. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Preguntas. La hora de preguntar es hoy. Señora. Sí, profe. Entonces me dicen, el tiempo de subida es igual a 4.7 beta, pero beta es tau y tau es 2. Entonces el tiempo de subida será de ¿cuánto? ¿Sí o no? .7 beta es el tiempo de subida. El tiempo de estabilización es 8.4 beta. Y beta es igual a tau, entonces esto es igual a y sé que va a tener un sobreimpulso de 4.3%. Vamos a verificarlo de una vez en MATLAB, ya que tengo ahí MATLAB abierto. Entonces tengo una planta que es, voy a compartir pantalla porque si no, no pueden ver MATLAB. 0.3 sobre 2S más 1. 0.3
sobre 2S más 1. Entonces 2 y 1. Listo. Ahora bien. Esta es mi planta, ¿sí? La que me dio el ejercicio. No puedo utilizar un controlador tal como el que he venido usando porque no tengo KI, o sea, tengo otro tiempo integral que no es el que yo conozco y la estructura es TNS y TVS. Entonces, lo mejor, una función de transferencia, o sea, un controlador no es más que una función de transferencia. Lo ideal es que yo utilice esta función de transferencia como controlador. Y le cuadro el valor que necesita. ¿Sí me hago entender? ¿Por qué no utiliza la otra? Por la forma que tiene. Entonces me dice que mi controlador es 1 sobre 1.2S. 1 sobre 1.2S. Entonces, ¿cómo escribo acá el denominador? 1.2 y 0. 1.2 y 0. Listo. 1 sobre T y S. ¿Quién me regala un set point? ¿Qué valor le pongo acá? El que quiera. 70. 50. 70, escuché primero, vale. Cierro el lazo. Cierro el lazo. Como, bueno, yo ya sé cuándo estabiliza. ¿En cuánto estabiliza? En 16.8, entonces le voy a poner aquí 20. Solo voy a verificar lo que ya sé, porque eso ya lo sé. ¿Cuándo estabiliza este sistema? Controlador óptimo para esa planta. Mire, sobreimpulso de 4.3%. Tiempo de subida, ¿se acuerdan? Que era 9.4. Y tiempo de estabilización cuando entra la banda, más o menos 16.8. Aquí ya está. Vamos a darle más tiempo para que se vea mejor. Ese sería nuestro módulo óptimo para ese sistema de primer orden. 4.3% de sobreimpulso, el tiempo de subida y el tiempo de estabilización en 18 punto algo. ¿Sí? Entonces, todos los controladores que yo haga por ese método van a responder igualito. No importa si son de primero, segundo, tercer orden, porque yo estoy emulando la planta con el controlador a la función de transferencia del método. Entonces, todos van a funcionar igual. ¿De acuerdo? Listo, entonces sigamos. Entonces aquí está el desarrollo y aquí está pues los tiempos de subida y el tiempo de estabilización. Módulo óptimo para sistemas de segundo orden. El mismo método, MO, ¿cierto? Estamos hasta ahora en el primero. Se hace para primero, segundo y tercer orden. Si es para segundo, yo tendría dos plantas de primer orden. Es decir, la que ya conozco como Tao y otra que no va a tener Tao sino T1. Yo no puedo tener dos Taos porque me voy a tender a confundir. Entonces a esta la llamo T1. O sea, el Tao, la constante de tiempo que utiliza la segunda planta ya no va a ser Tao sino T1. Dos sistemas de primer orden que conforman pues un sistema de segundo orden. Y si es de segundo orden debe ser un regulador PI. No puede ser otro, tiene que ser PI. Y como vimos anteriormente, esta es la función de transferencia del regulador proporcional integral. Mira, aquí ya no viene K sola, sino K el sistema, para diferenciar la ganancia del regulador y la ganancia del sistema. ¿De acuerdo? La de S es la del sistema y la de R es del regulador. Procedimiento el mismo. Multiplico lazo abierto, todo lo que está ahí, es decir, esto por esto por esto. 1 por 2
por 3. Multiplico todo lo que está en la trayectoria directa. Y me da esto. Pero acá el método me está diciendo, por compensación, Tn es igual a T1. Entonces, si Tn es igual a T1, esto se me cancela. Y solo me queda esta partecita de acá. Eso es en lazo abierto. Acuérdense que tengo que hacer lazo cerrado. Entonces, sumo el numerador al denominador y organizo. Y me queda esto. Para garantizar el 1, ¿se acuerdan? Divido en KR/KS. Tanto el numerador como el denominador. Y me queda de esta forma. Y hago otra vez lo mismo. ¿Sí? ¿Usted está escribiendo algo, profe? Te quedó congelada, profe, y la ¿Estás pantalla. escribiendo, profe? Sí. Debe ser el internet. Espérenme, vuelvo a compartir. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? Sí, profe, ahora sí. Listo. Sí. Entonces, Habíamos quedado arriba, profe, donde estaba mostrando la planta. a ver, ¿dónde? El del segundo orden, profe, explíquelo porque ese fue el que se quedó ahí. De ahí no se movió de la imagen. Listo. Tengo dos sistemas de primer orden. Uno, ganancia del sistema, K sub S, sobre tau S más 1. Por eso acá está el tau. Y el otro ya no se va a llamar tau sino T1 para diferenciarlo, ¿vale? Entonces por eso aquí está tau y acá está T1. Si el sistema es de segundo orden, el controlador debe ser PI. Y el controlador PI en estructura serie que vimos, pues tenía esta forma. El procedimiento es el mismo. Voy a multiplicar el controlador por las dos plantas de primer orden. Entonces me queda esto de acá. Pero el método me dice que por compensación Tn es igual a T1. Si Tn es igual a T1, yo cancelo estos dos. Tn es igual a T1 y me queda simplemente este. Eso es lazo abierto, tengo que hacer lazo cerrado, entonces lo que hago es sumar el numerador al denominador. Esperen un segundito. Igualo la parte de S con la parte de S y la parte de S cuadrado con S cuadrado. Aquí tengo dos incógnitas nuevamente. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Entonces mis incógnitas siguen siendo beta, pero en este caso ya no hay TI, ¿cierto? Mi incógnita sería la ganancia del regulador. Entonces hagan el favor y despejan estas dos, de esas dos ecuaciones despejan estas dos y regálenme 5 minuticos. Listo, entonces como les decía, arriba hallo mis fórmulas y como que sé de dónde vienen las cosas, o sea, es la demostración del método. Pero al final yo solo tengo que tener mi planta porque debo tener los números, de lo contrario no podría hallar el controlador. Tengo que identificar qué es cada cosa y reemplazar. En eso consiste el método como tal. Entonces no sé si tengan preguntas. ¿Sigo? Sí, profe, bueno, ahí ya con el ejemplo quedó más claro. Chévere. Listo, módulo óptimo para sistemas de tercer orden. Esto es como hacer planas. Esto es lo mismo. Listo, módulo óptimo para sistemas de tercer orden. Entonces, si es un sistema de tercero, son 3 de primero, ¿vale? Este va a tener tau, que va a ser el más pequeñito, luego le va a seguir T1 y luego le va a seguir T2, ¿cierto?
3 plantas. La ganancia del sistema está en una de las 3 plantas, puede estar repartida entre las 3 y como esto, la planta es la multiplicación de las 3, sería la multiplicación de todo. Y el regulador, acuérdense que lo único que va a tener diferente es esta partecita, TVS más 1. Lazo abierto, entonces multiplico todo este regulador por las 3 plantas de primer orden. Pero miren que aquí me dice el método que Tn es igual a T1, igual que el anterior, y que TV es igual a T2, o sea, este es igual a este, y este es igual a este, y como están en el numerador denominador, pues se cancelan, ¿vale? Entonces me queda lo mismo que el anterior, porque la parte nueva del regulador se va con la parte nueva de la planta. Entonces me da lo mismo, divido en KR, KS, igualo, son las mismas ecuaciones, entonces KR va a ser igual. ¿Qué es lo único diferente en este método? Que Tn es igual a, Tn es igual a T1, que ya lo sabíamos, que es la otra fórmula que necesito. Y TV es igual a T2. ¿Listo? ¿Sigo? Listo, profe. Sí. Segundo método, óptimo lineal, igualito, o sea, es igualito. ¿Qué cambia? Este método tiene una función de transferencia diferente. Entonces, ¿se acuerdan que la otra era 2 beta s más 2 beta cuadrado s cuadrado? Entonces esta es 4. Esta es la diferencia del método. La función de transferencia en lazo cerrado. Como tengo que igualarla a esa, van a cambiar las ecuaciones, pero el método es lo mismo. Lo bonito de este método, la ventaja que tiene, ¿cuál es? Que no tiene sobreimpulso. Perfecto, Neider. No va a tener sobreimpulso. Ese gorrito que vimos al principio, este no lo va a tener. Este es un sistema que responde así. ¿Vale? Y desventaja, pues es un poquito más lento, ¿cierto? Porque el otro era 8.4 beta, si no estoy mal, y este es un poquito más lento. Pero por lo mismo, por lo que no tiene sobreimpulso. Esta debió ser de otro color como para que se notara. Entonces el tiempo de estabilización va a demorar un poquito más, ¿vale? Esta es la ventajota que tiene este método. Para primer orden igual, tomo mi planta, tomo mi regulador, los multiplico, cierro el lazo, divido en K, igualo y obtengo que TI es igual. ¿Se acuerda cuando nos dio el otro TI? Nos dio 2 tau K y este da 4 por el método, ¿vale? Por la función de transferencia del método. Listo. Para segundo orden, lo mismo. Multiplico todo, lazo abierto, luego lazo cerrado, Tn es igual a T1 y al final voy a tener un cuadro con el resumen de todos, de esos dos métodos. Vamos a verificar este. Vamos a verificar, ya que tenemos en MATLAB un ejemplo. Vamos a hacer este mismo. Con 2.4 porque sería el doble, ¿verdad? ¿Sí ven? Esta sería la respuesta de ese sistema. Profe, la pantalla está pausada. No estoy viendo. Ah, es que no estoy mostrando MATLAB, perdón. Sí. Pantalla. Entonces lo que hice fue tomar MATLAB. Tomé la misma planta que teníamos. ¿Se acuerda que el otro controlador era 1.2? Este es 2.4 porque es 2 veces más. Simulamos y lo que obtuve fue un sistema sin sobreimpulso, tal como lo dice el método, y un poquito más lento que el otro, ¿vale? Listo. Ahora
Profe, con esta parte de diseño de controladores, lo que se busca es disminuir ese impulso. Sí, lo que se busca es, primero, que llegue al valor deseado, ¿sí? Segundo, que no tenga sobreimpulso. Y tercero, que no sean tan lentos. Eso en general, no siempre los controladores, acuérdense que buscan que una estabilidad, sino un cambio de temperatura, como los decía al inicio, pues el ejemplo más típico es la posterización, que es calentar y enfriar, entonces ya yo necesito es que suba rápido, o sea que el tiempo de estabilización sea muy pequeño. Ustedes sí estudiaron la guía de los sistemas de segundo orden, esa guía es súper importante para entender pues todo. Entonces espero que, bueno, la otra semana la estudien con juicio. Bien, y nos falta un método, el óptimo simétrico, ¿cierto? Porque hasta ahora vamos 2. Al final tengo una tabla de resumen porque al final nos importa pues es la aplicación de los métodos. Entonces este sería el tercer método. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, profe, ahí se ve. Listo. El óptimo simétrico, entonces él tiene una función de transferencia ya no de segundo orden, sino de tercer orden. ¿Sí se ven? ¿Sí ven aquí? Es más complejo, entonces no tengo la demostración. Se puede hacer, pero no es la idea. ¿En qué se diferencia? Para sistemas de primer orden no existe, por eso empieza con el sistema de segundo orden. Pero a diferencia de los dos métodos anteriores, mi planta debe tener una acción integradora, o sea, un T sub 0. ¿Sí ven que no es así? Sino así. Debe tener una acción integral. Si no tiene esta acción integral, no puedo aplicar el método, entonces sería una planta de primer orden y una acción integradora. Aquí sí puede ser T sub 0 más pequeño que tau. Aquí T sub 0 va a ser el que acompaña por lo menos 2S que multiplica 0.8 sobre 3S más 1. Entonces, no el más pequeño es tau, no, porque tau es el que va acompañado a S más 1 y T sub 0 es el que va con la S solita. ¿Vale? Aquí sí puede ser T sub 0 menor que tau. Y el regulador pues es el mismo, la misma estructura PI. Y al final voy a hacer, bueno, las características de este. Las características de este. Uy, no las copié. Bueno, están abajo en la tabla resumen. Ya los explico. Entonces aquí despejan, beta es igual a tau. Tn es igual a 4 tau y Kr tiene que ver con T sub 0, ¿vale? Entonces este ya es el resumen. Y este es el que nos importa al final. Porque al final lo que tenemos que, lo que les decía, identificar y reemplazar. Entonces, cuando es para un bloque, o sea, un sistema de primer orden, esto es sistema de segundo orden y sistema de tercer orden. Espérenme un segundito. Sistema de primer orden módulo óptimo. Fue el primero que hallamos, el que tiene sobreimpulso de 4.3% y es bastante rápido, ¿cierto? El óptimo lineal es el que no tiene sobreimpulso y en lugar de un 2 obtuvimos acá un 4, ¿sí? Aquí todo va a variar. En esta que eran 2, aquí va a ser 4, en esta que era 2, aquí va a ser 4, ¿vale? De resto, Tn es igual a T1 para segundo orden, para tercer orden TV es igual a T2 y varía solo Kr. Estos fueron los dos primeros. El último,
para sistemas de primer orden no está estipulado y varía que Tn va a ser igual a 4/8 y Kr depende de la acción integradora de la planta, ¿cierto? Igual acá en Kr para tercer orden, porque solo existe para segundo y tercer orden, el óptimo simétrico. Beta es igual a tau para tener en cuenta las características de respuesta. Y estos son los indicadores de respuesta en lazo cerrado. Entonces, vamos a mirarlo como ventajas. Ventaja del óptimo lineal, no tiene sobreimpulso. ¿Sí? Esta sería su principal ventaja. Ventaja del módulo óptimo, el tiempo de establecimiento es el menor de los tres. O sea, es el que estabiliza más rápido. Esta sería la ventaja. Y fíjense cuál es el sobreimpulso del último. Es muy grande. Es súper alto, pero miren la ventaja que tiene. El tiempo de subida. El tiempo de subida es el más pequeñito. Entonces, si yo quiero calentar algo, prender algo rápido, ese es. Bueno, siempre y cuando la planta tenga esta acción integradora. Si la planta no tiene esa acción integradora, no puedo aplicar el método. Y en los anteriores, la condición que yo les decía, tau debe ser menor que T1 y T1 debe ser menor que 4 tajos. No sé por qué se me corre el final. Entonces, no sé si tengan alguna duda. ¿Alguna pregunta? ¿No? Hoy andan como calladitos. Voy a tomar lista que nos pidieron de la facultad. Las listas. Bien. Mira acá. Mientras van mirando si tienen alguna duda. En Moodle ya están todas las guías, ya las pueden descargar. Catherine Vanessa,